Corría el año 96 y yo había terminado la escuela Armando Reverón. Y después de haber estado 8 años estudiando 2 carreras más o menos a la vez, comunicación social y arte en Armando Reverón, y haciendo teatro y estudiando danza, qué sé yo, tantas cosas que hice, yo estaba como agotada, yo realmente nunca había tenido unas vacaciones, me la había pasado estudiando y trabajando muy duro. Y quise salir, como mucha gente entonces quería salir. Y salí, me fui a España primero, porque mi familia se origina de ahí. Y mi hermana había decidido irse a vivir a España ya unos meses antes. Llegué a España para estar con mis tías, con las que nunca había crecido, y la única abuela que me quedaba. Y duré un año, porque yo realmente quería irme para Berlín. En aquel entonces se oía mucho de Berlín, Berlín esto, Berlín otro, era después de la unificación y aparentemente pues era, y es todavía un lugar muy especial. Pero yo no hablaba alemán y tampoco hablaba inglés y dije, bueno, tengo que aprender inglés. Y la única manera que yo tenía para aprender inglés sin tener recursos pues fue llegar de au pair, como muchas hacen en Europa, pero así duré 2 meses nada más. Y luego conseguí como, bueno, otros trabajos y otras maneras de mejorar mi inglés. Di clases de español eventualmente, renové casas y así estuve por 5 años, siempre trabajando, siempre teniendo mi estudio, porque yo sí tengo una gran disciplina de trabajo. Y a los 5 años estar viviendo, no en Londres, porque yo no estaba en Londres, estaba en el campo, estaba por Nottinghamshire, Lincolnshire. Después de 5 años llegué a Londres, eso fue en el año 2003. Y en Londres encontré un estudio que era en esta zona, en este mismo edificio, allá en el piso de arriba. Eventualmente me mudé aquí abajo y bueno, yo siempre he tenido mi estudio, he trabajado en varias cosas también, porque al principio siempre tienes que estar apoyando tu trabajo, pues tu obra artista, tu proceso creativo con otras actividades. Y bueno, hice muchas cosas, vendí libros, di clases de español y tal, pero bueno. Mi obra es multidisciplinaria. En el sentido que en este pequeño espacio hay escultura, hay pintura, hay dibujo pequeño de gran formato y todo acontece más o menos al mismo tiempo o conjuntamente. Y eso es importante porque las obras se alimentan las unas a las otras, se dan soluciones, se citan, hay una referencia entre una y otra. Y no pareciera así si hubiéramos todas las obras en conjuntos, pero sí, sí es si yo tuviera la oportunidad, como que sería aburridísimo para la gente, pero si yo tuviera la oportunidad de mostrar como una obra en una cronología, pues sí, tendría mucho sentido. Dice, no, esto viene de esto, está ligado con tal obra. Y así tengo obras, pinturas de técnica mixta que son son bordados. Tengo pinturas en óleo, pinturas en acrílico. Tengo dibujos de gran formato que informaron a esas pinturas en óleo y en acrílico, cuando no hay nada más que 2 o 3 colores máximo. Asimismo la escultura, hay esculturas que se han formado de los dibujos, se aparecen pintadas, incorporan el cabello artificial, porque es como, recordaba los trazos pues del dibujo. Y también es algo que hay mucho en la zona, también tiendas de cabello artificial. Todo tiene, todo está ligado, todo, con donde está mi estudio, con lo que acontece en el estudio. Cuando yo me vine para salir de mi casa, de la casa de mis padres, y me sometí a esta vida de inmigrante y de constante adaptación, yo dije que me prometí a mí misma no dejar de trabajar bajo ningún pretexto. Y esa es en todo caso la única regla, la única, sí, el único reglamento que yo tengo es no dejar de trabajar. Y claro, y en ese proceso uno falla mucho y uno desperdicia muchos materiales y tal, pero es importante llegar a ese punto en el que simplemente no me importa, que hay que hacer porque ahí es donde vienen las soluciones, ahí es donde surgen las ideas. A veces se tarda mucho. Sobre todo, yo
encontré en algún momento que tropezarme o permitirme tropezar con imágenes de la prensa y usarlas como, bueno, como elementos, la composición, como elementos formales de la composición, y mezclarlas de una manera un poco indiscriminada, pues generaba como nuevos cuerpos de trabajo, inspiraba dibujos, esculturas, acuarelas, lo que sea. Eso fue como que muy importante porque estas fotografías de la prensa, que eran primero fotografías de deporte, que eran unas fotografías muy épicas de deporte, y luego pasaron a ser algunas de publicidad, pero no tantas. Y finalmente me tropecé con fotos de los primeros días de la invasión de Irak. Al principio las fotos, las de deporte, las de la publicidad, no, con ellas no tenía yo un vínculo muy emocional. Sin embargo, con las fotografías de la invasión de Irak, fotografías y de otros conflictos bélicos, por supuesto que generaban pues cierta respuesta emotiva. Esta exhibición titulada Trópico Camuflado se origina de una foto de la prensa británica que yo vi hace 10 años. Esta foto data de, creo, junio 2003, o abril o mayo, una cosa así. Pero yo la vi al revés. Y era la foto de un soldado británico atacando con el arma, sí, pero yo la vi al revés, y al revés parecía una cruz invertida. Esa foto así invertida yo no la trabajé con emoción, más bien quería como desligarme de eso, por eso la mantuve así, al revés, cabeza abajo. Y así la trabajé por un año hasta que me cansé y un día la volteé. Y ahí me conecté emocionalmente con este hombre, este profesional de una institución que imparte la violencia organizada. Y me pregunté, este hombre, le vi el miedo en los ojos o la emoción de probablemente estar haciendo, bueno, para lo que he entrenado durante tantos años. Y me pregunté, ¿está vivo? ¿Está muerto? Este hombre es el hijo de alguien, el padre, el novio, el hermano, el nieto de alguien. Y empezó todo un proceso en el que, bueno, empecé a concentrarme en la humanidad de estos sujetos pues, que trabajan con la violencia institucionalizada, y al mismo tiempo me hizo cuestionar por qué tenía yo interés en el que imparte la violencia y no en la víctima. Pero bueno, a veces hay que permitir que el proceso siga su camino. Y así trabajé con este soldado y se generaron obras extrañas, interesantes, obras importantes en mi proceso artístico, como un relieve de terciopelo basada en esta foto precisamente. Asimismo empecé a permitirme tropezarme con otras imágenes de otros conflictos bélicos y empecé a fijarme en el camuflaje, en el paisaje con el que estos hombres están vestidos, y que es efectivamente una noción muy pictórica en sí misma. Y empecé a pintar el camuflaje. Entonces los soldados ya eran los portadores de esta ropa de paisaje. Y así como empecé a desarrollar lo pictórico de este concepto de camuflaje, empecé a pasarme hacia atrás, a concentrarme también en el paisaje. Y tengo que mencionar esto y darle cierta importancia porque a mí nunca me interesó el paisaje. Cuando yo tenía como 13, 14 años, yo aprendí a pintar al óleo, pintando paisajes basados en fotografías muy impresionistas, como yo creo que mucha gente debe hacer realmente, porque es como adquirir nociones básicas de perspectiva y colores, perspectivas en colores, perspectivas lineales. Sin embargo, después de que tenía yo como 15 años, nunca más me interesó el paisaje. Y vuelvo a retomar este extraño, no retomarlo, tengo este interés en el paisaje que nunca antes había tenido. Asimismo coincide con viajes a Venezuela, en el que empiezo a notar más la diversidad de vegetación que tenemos, comparado con un paisaje
hecho por el hombre del Reino Unido, en el que llevo viviendo hace mucho tiempo. Y empiezo a desarrollar pues esta sensibilidad por el paisaje y arranca con dibujo. Y arranca con dibujo, con los dibujos de los árboles desnudos de hojas durante el invierno y al principio de la primavera. En estos cielos blancos y grises de Londres, cuando no está lloviendo. Y esas ramas desnudas parecían gritos al cielo. Y de hacer esos dibujos paso para Venezuela y coincide con la invitación del Museo Alejandro Otero. Coincide este proceso en el que estoy ya dibujando el paisaje y los soldados empiezan como a desaparecer realmente. Y así como estoy visitando la sala, la que me asignaron para esta individual, al mismo tiempo estoy ya tomando fotos o pidiéndole a gente que tome fotos de estas plantas monstruosas que tenemos nosotros en nuestro paisaje urbano. Estos monstruos que no podemos controlar, que los usamos para adornar, para crear volúmenes y sin embargo están constantemente amenazándonos con dominarlo todo, con apoderarse de todo, extenderse. Y como había decidido hacer 14 dibujos de gran formato para ocupar este ventanal curvo de la sala 6, empiezo a hacer estos dibujos de gran formato, de estos monstruos, porque eso es lo que se me antojó que eran, verlos así con ojos más frescos, acostumbrados a otro tipo de paisaje, hecho por el hombre, más controlado, de hojas más pequeñas, por supuesto. De repente empiezo a ver con mirada fresca pues estas hojas gigantes, estos árboles de proporciones gigantescas, de estas palmeras y matas de cambures y de yuca que son como, bueno, que yo las veo como bellos pero monstruosos al mismo tiempo, muy amenazantes, una belleza amenazante. Y ese es el concepto que yo quise desarrollar, una belleza amenazante, 14 dibujos de gran formato que te reciben y que te quieren envolver con ese virtuosismo aparente de técnica, del carboncillo que se ha usado para hacerlos, pero que son prácticamente de tamaño real, que parece que te quieren envolver y comerte, apoderarse de ti, destruirte. Podría ser una de las interpretaciones, muy apabullante, muy amenazante. Uno a veces escoge técnicas de una manera racional o de una manera muy intuitiva. Yo decidí hacer estos dibujos con carboncillo. Ya yo venía desarrollando la técnica desde el año 2004. Es difícil controlar el humilde carboncillo y lograr ciertos efectos. Cada vez que empiezo un dibujo tengo que reaprender la técnica. Cada planta, cada sujeto requiere una técnica específica. Y recuerdo que desde el año 2004 empecé a realmente tomarme muy en serio el carboncillo y a gran formato, y me acuerdo lo frustrante y las muchas veces que fallé, y lograr algo simplemente 3 años después, en 2007, es que yo logré realmente una obra con la que me sentí satisfecha. En esta exhibición de Trópico Camuflado también hay unas pocas esculturas blancas, son como cajitas, son realmente como pinturas en cemento, que solamente las puedes ver por un lado. Y tienen soldados de juguete y otros juguetitos también atrapados en el yeso y en el cemento. Es una mezcla de yeso y cemento. Todo ha sido pintado en blanco para que no se vea quién está peleando con quién.
porque en estas esculturas siempre hay un conflicto. Hay siempre dos partes que se están peleando y una en el medio que no se entera de nada. Y yo decidí pintarlos todos de blanco para minimizar la evidencia de un conflicto y crear un poco de confusión. ¿Quién pelea contra quién? ¿A quién pertenece a qué bando? No está claro. El camuflaje perfecto es todo el mundo es en blanco. Y estas obras vienen de mis primeras esculturas que hice en la Escuela de Arte, que eran pues esculturas de cemento, pinturas, para mí eran pinturas de concreto, donde se atrapaban estos juguetes que yo encontraba en la playa Río Chico después de las lluvias. Una de las facetas más ambiciosas de esta exhibición ha sido la intervención de la fachada lateral del museo. Cuenta con 4 nichos y se propuso varias alternativas hasta que finalmente se dio pues, con la versión de 10 metros de altos en vinilo de 4 dibujos. Bueno, se realizó gracias a Iberoamericana de Seguros, pero esto fue muy ambicioso, estuvo lleno de problemas, fotografiarlo fue increíble porque requiere pues una técnica muy específica para registrar los dibujos, para llevarlos a esa escala. Pero me da una gracia porque cuando vine a visitar la sala, la directora del museo, la señora Morela Jurado, me sacó para afuera y me dijo, ¿ves eso ahí? Y yo, hazme algo ahí. Y digo, ok, lo que tú quieras. Y digo, ok, vamos a hacer lo que yo quiera. Y bueno, ha sido muy interesante, difícil, pero bueno, vamos a ver qué...